Nunca imaginé que mi momento más bajo tendría lugar en el patio trasero de una casa en un lago en Vermont. Pero ahí estaba yo, de 30 años, con las muñecas atadas detrás de un poste astillado del muelle, descalzo sobre las frías losas, rodeado de parientes que una vez fingieron amarme. La risa resonó como estática, aguda, cruel, ineludible. Mi padre estaba cerca, agitando un whisky como si fuera una reunión familiar más. Levantó su copa hacia mí, sonriendo como si estuviera orgulloso de algún remate cruel. Siempre has sido una vergüenza, Cami, dijo lo suficientemente alto como para entretener a la multitud. Un parásito sin columna vertebral. Algunos tíos se rieron. Mi prima sacó su teléfono y presionó grabar. Me quedé quieto, sin inmutarme, sin hablar. No obtendrían la satisfacción. Mi madre estaba sentada en un sillón de mimbre junto al fogón, fingiendo no mirar. Pero toda esta actuación fue idea suya. Siempre pensaste que eras mejor que nosotros, murmuró mi hermana Vanessa al pasar con su vestido de cóctel plateado. Eres simplemente patético. Mis rodillas temblaron. Mi orgullo era cenizas. Me habían etiquetado como la oveja negra, la blanda, la fracasada. Y luego el sonido. Un motor profundo y suave subió por el camino de grava. Las conversaciones se congelaron y las mandíbulas se aflojaron. Un Rolls Royce negro se detuvo ante la puerta. El motor se apagó, las puertas se abrieron y lo adelantamos. Alejandro Reed. Los meses espesos se desvanecieron de la memoria en un suspiro. Estaba alto, majestuoso, deliberado, con un traje de lana color carbón que parecía hecho a medida, no hecho a medida. Sus ojos no escanearon a nadie más que a mí. Mi pulso vaciló. Caminó hacia mí. Cada paso cortaba el aire espeso y empapado de vergüenza. Los invitados se despidieron sin pensar, como la marea dando paso a una tormenta. Se detuvo justo frente a mí. Su mandíbula se apretó ante la cuerda que se clavaba en mi piel. Camille, dijo, con voz baja y letal. ¿Quién te tocó? Los jadeos se extendieron como el fuego. ¿Ustedes? Mi padre parpadeó, como si Alexander hubiera hablado en algún dialecto extranjero. Mi madre se puso de pie de un salto y su silla chirrió sobre las losas de piedra. Alejandro no esperó. Deslizó una delgada espada del interior de su abrigo. Silencioso, limpio y cortó la cuerda que me ataba las muñecas como si fuera hilo. Ni siquiera exhalé. No pude. Me quedé mirando, atónita, mientras él tomaba suavemente mi mano, la levantaba y besaba los moretones en carne viva con tanto cuidado que se me cerró la garganta. Luego se volvió hacia la multitud. Esta mujer es mi esposa, dijo con voz suave y letal. Y quiero saber quién de ustedes pensó que era aceptable atarla como a un animal. El patio se congeló. La copa de vino de Vanessa se rompió contra el patio. Mi madre susurró, esposa, como si la palabra ofendiera sus pulmones. La boca de mi padre se abrió, pero no salió ningún sonido. Y luego vino la frase que convirtió la presunción en shock. Esta casa, la compré la semana pasada. Miró su reloj. Tienes 15 minutos para irte. Lo vi suceder. La conmoción atravesó los rostros moralistas como una ola. Mi padre se quedó atónito, con el cristal colgando de sus dedos flácidos. Mi madre parpadeó como si la gravedad la hubiera abandonado. ¿Y Vanessa? Miró a Alexander como si acabara de ver un fantasma caminar a través del fuego. Me froté las muñecas cuando Alexander se volvió hacia mí, ahora más suave. ¿Alguna vez les dijiste? Negué con la cabeza. No lo había hecho. No sobre los negocios que construimos. No sobre las deudas que había pagado. No sobre nada. Miró a la multitud congelada. Camille no dijo nada porque todavía es más leal a esta familia de lo que cualquiera de ustedes merecía. Y luego, más tranquilo. Esta casa estaba en ejecución hipotecaria. Impuestos no pagados. Los acreedores dando vueltas. Ella agotó sus ahorros, vendió su auto solo para ganar más tiempo. Las mismas personas que se burlaban de mis zapatos de segunda mano ahora me miraban como extraños. Y por primera vez no aparté la mirada. Las mismas personas que alguna vez me llamaron caso de caridad ahora me miraban como si fuera un extraño, como si se me hubiera escapado de sus dedos y me hubiera convertido en alguien a quien nunca se molestaron en comprender. Cuando llegó el aviso final de ejecución hipotecaria, continuó Alexander, Camille me llamó, no para suplicar ni para quejarme.
Miró alrededor del patio, en voz baja pero directa. Ella me pidió que comprara la casa discretamente para que tu precioso orgullo no sufriera. Mi padre de repente espetó, alzando la voz con incredulidad. ¿Estás mintiendo? Alejandro no parpadeó. ¿Lo soy? Metió la mano en el bolsillo de su traje y sacó un documento doblado. Se lo entregó a mi padre. Lo firmaste tú mismo. La mano de mi padre tembló cuando la abrió. Escaneó la página y vi el momento en que sus ojos se congelaron en su propia firma, un acuerdo que había firmado sobre la propiedad a un inversor privado que intentaba salvar las apariencias. Ese inversor era Alexander. Mi madre corrió hacia adelante, su voz aguda por el pánico. ¿Nos engañaste? No. Finalmente hablé, mi voz se quebró, pero atravesó el silencio como un cristal. Te salvé y me ataste a un poste. Alexander se volvió hacia el grupo con voz firme. No criaste a un fracaso. Criaste a una mujer. Una mujer que dio todo para mantenerte a flote. Ella sacrificó su futuro para preservar tu pasado. Y así es como le pagas. No necesitaba gritar. La verdad hizo todo el trabajo pesado. Luego terminó, frío como el hielo. Tienes 15 minutos para recoger tus cosas. Después de eso, las cerraduras cambian. Y por una vez escucharon. Sin gritos ni rabietas, solo silencio rígido y manos revueltas. Las mismas personas que solían gritarme órdenes ahora cogían sus bolsos y abrigos de diseñador, evitando mis ojos. Mi madre, la que una vez dijo que yo era la razón por la que nuestra familia no tenía prestigio, pasó junto a mí como si fuera un fantasma. Pero ya no era un fantasma. Yo era quien tenía las llaves. Ella nunca llegó a vivir sus sueños. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Vanessa, mi hermana, la que se burlaba de mi ropa, de mi naturaleza tranquila, de mi pequeño trabajo poco impresionante, trató de pasar junto a mí como si yo no existiera. Pero Alexander no iba a dejarla fingir. Él se interpuso directamente en su camino. Vanessa, dijo tranquilamente, discúlpate. Ella parpadeó, como si la palabra no tuviera significado. Disculpe. No levantó la voz. No se inmutó. Recién repetido. Discúlpate. La filmaste. Te reíste mientras ella estaba allí, atada frente a extraños. Humillaste a tu propia hermana. Ahora discúlpate. Su rostro se sonrojó. Su mandíbula se torció, no por culpa, sino por el orgullo que se rompía bajo la presión. La rabia burbujeó justo debajo de su labio. Aún así, ella me miró con ojos duros y voz tensa. Lo lamento. No dije nada. Solo asentí una vez. Y de alguna manera, eso la aplastó más que cualquier grito. Mi padre pasó a continuación. Hizo una pausa, vacilante, y luego miró a Alexander. Lo que sea que ella te haya dicho, no me dijo nada. Alejandro intervino. Observé durante años cómo ella mantenía unida a esta familia, mientras todos ustedes miraban para otro lado. Mi padre abrió la boca, pero Alejandro continuó. ¿Sabes lo que es trágico? Ella te habría perdonado, incluso hoy, si hubieras mostrado una pizca de remordimiento. Eso cayó como una piedra. El rostro de mi padre se quebró. Bajó la cabeza, no avergonzado, sino en reconocimiento de todo lo que nunca vio. Luego se alejó. Ningún abrazo, ninguna disculpa, solo silencio. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Cuando el último auto rodó por el camino de grava y el patio finalmente se quedó en silencio, estábamos solo Alexander y yo bajo el cielo de finales de verano. Extendió la mano y me quitó un mechón de pelo de la cara. ¿Estás bien? Asentí lentamente. Creo que lo soy ahora. Luego, para mi propia sorpresa, me reí, suave, ingrávido, como si hubiera exhalado años de aliento enterrado. Alexander sonrió, cálido y familiar. Vamos, dijo, deslizando sus dedos entre los míos. Has pasado tu vida salvando a todos los demás. Hablemos de lo que quieres ahora. Y por una vez, estaba lista. Cuando el último todoterreno desapareció por el sinuoso camino, el silencio que dejó detrás fue casi ensordecedor. Pero no del tipo aplastante, no del tipo que solía temer. Este era un silencio más suave, del tipo que permite que tus pulmones finalmente se llenen. Esa noche, el aire rozado por los pinos y el último calor del atardecer, fue como respirar por primera vez en años. Durante mucho tiempo,
La casa había resonado con miradas frías, crueldad educada y actuaciones para vecinos que nunca veían detrás de la cortina. Solía caminar de puntillas por esos pisos como si no perteneciera. La chica que arreglaba las tuberías, pagaba las facturas vencidas y, de todos modos, la culpaban cuando las luces parpadeaban. Pero ahora estaba en el vestíbulo, con la mano de Alexander entrelazada con la mía, y lo vi de otra manera. Por primera vez lo sentí como mío. ¿Se siente diferente? No, preguntó suavemente, dejando las llaves cerca de la puerta principal. Asentí. Sigo pensando que alguien está a punto de ladrarme para pulir la plata. Me miró con dulzura y firmeza. Nadie va a volver a hacer eso nunca más. Caminé lentamente hacia la sala de estar, la misma donde, horas antes, se habían burlado de mí como si fuera desechable. Las copas de vino todavía estaban como accesorios olvidados. Platos de pastel abandonados se alineaban sobre la mesa como las secuelas de una celebración escénica que se estropeó. Alexander me siguió sin apresurarme. «Tienes permitido estar enojado». «No lo soy», susurré. «Simplemente estoy cansado. Cansado de pedir migajas, de convertirme en algo más sabroso». Él asintió. «Nunca tuviste que ganarte su amor. Te fallaron». Pero esa línea, silenciosa y verdadera, quedó profundamente arraigada. Salimos al patio trasero, ahora revestido de oro. El poste donde me habían atado todavía estaba en pie. Alexander caminó hacia allí, desató la última cuerda deshilachada y, sin decir palabra, la arrojó a la basura. «Podrías vender este lugar», dijo, apoyándose en la barandilla. «Podríamos empezar de nuevo. París, Seattle, algún lugar cálido, algún lugar libre». Sonreí. «Sabes que odio la nieve». Te reíste. «Luego rasca a Vermont». Me senté en el viejo banco de cedro, dejando que la última luz dorada del atardecer calentara mi piel. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no me estaba preparando para un golpe. No estaba tensa por un comentario sarcástico ni esperando que me dijeran que era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado. «¿Recuerdas cuándo nos conocimos?», yo pregunté. «Por supuesto», dijo Alejandro. «Estabas haciendo malabarismos con 2 trabajos, terminando clases nocturnas y aún manejando la contabilidad de tu padre mientras te asegurabas de que tu mamá tuviera sus recetas». «¿Y tú?», sonreí. «Vivías encima de esa librería usada del centro, construyendo una empresa de software en una sudadera alquilada que ningún inversor tocaría». Él se rió. «Tú eras el único que creía en ello». Lo miré. No vi a un multimillonario. Vi a alguien testarudo, brillante, amable. Y vi a alguien con más corazón que toda la familia en la que se estaba ahogando. Ese silencio volvió a establecerse. Suave, bienvenido. Nos sentamos allí un rato. No es necesario hablar, no es necesario defenderse ni dar explicaciones. Solo quietud. Solo paz. Finalmente, incliné mi cabeza sobre su hombro y susurré lo que no me había atrevido a decir en voz alta en años. «Quiero empezar de nuevo. Quiero una vida que sea mía». Se giró y rozó mis nudillos. Di la palabra. Lo construiremos. Ladrillo a ladrillo. No más pruebas de nada a nadie. Y de alguna manera, la casa detrás de nosotros ya no parecía una prisión. Se sintió como si se abriera una puerta. Es curioso cómo llega la paz. No con una explosión, sin aplausos, sin atención, solo con un suspiro silencioso que no te diste cuenta que estabas conteniendo. Esa noche, después de que todos se habían ido, nos sentamos en el suelo de la sala, con la espalda apoyada en el sofá y las luces apagadas. Nada más que el zumbido de los grillos y el peso de un silencio que por fin parecía seguro. Alexander tomó mi mano y sus dedos recorrieron suavemente el lugar donde una vez se había cortado la cuerda, como si estuviera aprendiendo cada herida solo para ayudarla a sanar. Miré a mi alrededor, a los retratos familiares perfectamente montados que aún colgaban. Caminé hacia uno, lo bajé y le di la vuelta. «Cómelo», pidió. Sacudí la cabeza y la recosté boca abajo sobre la mesa. «Eso ya no es lo que soy». Porque la verdad es que pasé años tratando de encajar dentro de un marco que alguien más pintó, interpretar a la hija hermosa, la hermana tranquila, el plan alternativo. Me llamaron dramático cuando me defendí, egoísta cuando establecí límites e invisible cuando lo logré sin su permiso. Pero ahora no necesitaba permiso ni su aprobación.
A la mañana siguiente, me desperté en mi propia cama, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas abiertas y el limpio aroma del pino empapado de lluvia entraba. El aire era diferente. La casa parecía como si finalmente hubiera exhalado después de años de mantener la tensión en sus paredes. Alexander ya había preparado café. Me entregó una taza como si fuera instinto, como si este fuera nuestro ritmo ahora. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba despertando en territorio hostil. Me sentí en casa. Durante la semana siguiente, limpiamos el lugar, habitación por habitación. Guardé las cosas de mis padres sin lágrimas, solo con claridad. No estaba de luto. Me estaba dejando ir. Ya había cargado con sus cargas durante demasiado tiempo. En el ático encontramos mis viejos cuadernos. Los que solía garabatear cuando la casa estaba demasiado ruidosa para hablar. Dentro de uno había una lista titulada Cosas que haré cuando esté libre. Alexander se inclinó sobre mi hombro y sonrió. Aprende a pintar una puesta de sol, bromeó. Me reí. No dije que fueran grandes. Sueños. Solo míos. Entonces vamos a conseguirte un poco de pintura, dijo, besando la parte superior de mi cabeza. Convertimos el polvoriento estudio en una luminosa sala de arte. Él mismo construyó los estantes. Los llené de lienzos desordenados y colores olvidados. Cada golpe se sentía como si una parte de mí regresara. Empezamos a cenar en la vieja mesa de roble, la misma donde la vergüenza solía sentarse entre nosotros. Ahora contenía velas, pan fresco, historias y cálides. Una noche, Alexander llegó a casa con una llave y la dejó caer en mi mano. Una cabaña en el norte. Vista al lago. Sin vecinos, solo cielo, árboles y tranquilidad. Miré la llave. No estarás huyendo, ¿verdad? Sacudió la cabeza. Solo quiero que sepas que de ahora en adelante tienes opciones, no obligaciones. Fue entonces cuando supe que esta vida ahora era mía. Ni prestado, ni ganado mediante sacrificio, solo mío. Unos meses más tarde, llegó una invitación de boda. El compromiso de una prima. Mi nombre estaba mal escrito. El sobre decía, Camille invitado, si lo hubiera. Alejandro arqueó una ceja. ¿Quieres ir? Sonreí. No, pero sí quiero enviar algo. Saqué una foto, Alexander y yo en una cumbre tecnológica global, sonriendo junto a su premio a la innovación. Firme al dorso, del niño inútil. Gracias por liberarme. Lo metí en el sobre. Sin amargura ni venganza, solo verdad y paz. Ahora, cuando me despierto, riego mis hierbas. Yo pinto. Camino descalzo por el porche con café en mano mientras Alexander tararea desafinadamente y voltea huevos en la cocina. Nos reímos, no porque la vida sea perfecta, sino porque finalmente es real. No sé hacia dónde nos dirigimos. No lo necesito. Lo único que conozco es a la chica que ataron a un poste ese día. Ella se ha ido. En su lugar se encuentra una mujer con voz propia y un amor que nunca le pidió que se acobardara. Y si pudiera hablar con esa chica destrozada, magullada, humillada, apenas en pie, le susurraría. Bien hecho. Aún no has terminado. La mejor parte aún está por llegar. Si mi historia despertó algo en ti, si alguna vez te sentiste ignorado, silenciado o te dijeron que eras demasiado o no suficiente, déjame un comentario. Cuéntame qué parte de este viaje te impactó, porque te prometo que no estás solo. Y tal vez, solo tal vez, si hablamos juntos, alguien más encontrará la fuerza para levantarse también. Pasé años encogiéndome para encajar en habitaciones en las que nunca debí quedarme. No hagas eso. No espere a que otra persona valide su valor. Empiece ahora. Construye tu versión de la paz, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra, color a color. Si crees en las segundas oportunidades, en la fuerza silenciosa y en convertirte en el héroe de tu propia historia, entonces me encantaría que fueras parte de esta comunidad. Me gusta, comenta y suscríbete, porque la curación no ocurre en silencio, y tampoco el siguiente capítulo. Pasemos página.